Buenas tardes con todos. Bienvenidos al webinar de hoy sobre análisis de azufre en línea. Yo soy Jocelyn España, ingeniera de ventas de JS Industrial de la División de Hidrocarburos y Energía. El día de hoy contamos con un invitado especial. Él es Julio Aguilar, que es manager regional de Thermo Fisher Scientific y es nuestro expositor. A él le vamos a poder hacer todas nuestras preguntas y consultas. Antes de comenzar con el webinar, me gustaría contarles un poco sobre nosotros. JS Industrial es una empresa peruana que se especializa en brindar soluciones de automatización, medición y control de procesos. Atendemos 5 industrias: hidrocarburos, minería, laboratorio, farma, agua y saneamiento. Además, contamos con certificación de las normas ISO 9001, 14001 y 45001, lo que garantiza nuestro compromiso con la calidad de nuestros servicios y la satisfacción de nuestros clientes. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestro tema. ¿Por qué medir azufre en línea? El contenido de azufre en los combustibles genera gases dañinos tanto para la salud como para el medio ambiente. Cuando el combustible es quemado en el motor, no solo va a generar dióxido de carbono y vapor de agua como consecuencia de la combustión, sino que se van a formar óxidos de azufre que son causantes de la lluvia ácida, acidificación de los suelos y enfermedades respiratorias. Además, al tener contacto con vapor de agua, va a reaccionar para formar ácido sulfúrico, por lo que el principal efecto del azufre es el desgaste corrosivo de los pistones, camisas de los cilindros y del motor. En consecuencia, se va a tener un mayor consumo de aceite y una elevada presencia de gases de escape. Lo ideal es utilizar un combustible que tenga un porcentaje muy bajo de azufre, el mínimo requerido para su funcionamiento. Por ello es importante regular el contenido de azufre en los combustibles fósiles. A nivel mundial se exige que los combustibles tengan un máximo de contenido de azufre entre 10 a 50 ppm. Actualmente en Perú, mediante el Decreto Supremo número 025-2017-EM, se han establecido medidas relacionadas con el contenido de azufre en el diésel, gasolinas y gasoles. De acuerdo a su artículo número 2, se ha indicado que el contenido de azufre no debe de exceder los 50 ppm. Y en el 2021, con el Decreto Supremo número 14-2021-EM, en su artículo 4 se estableció que el contenido de azufre para diésel, gasolinas y gasoles no debe de ser mayor a 10 ppm, donde el MINEM ha establecido un cronograma, cuya aplicación no debe de exceder el primer trimestre de 2024. En este punto es donde las refinerías van a tener un papel muy importante, puesto que ellas son las responsables de producir combustibles con bajo contenido de azufre y que puedan cumplir con las restricciones ambientales y normativas de manera rentable. Por tal motivo, el día de hoy, Julio Aguilar desarrollará a detalle el tema y nos va a presentar la solución para medición de azufre total en línea con el equipo Sola IQ. Adelante, Julio. Entonces, ya llegando a tocar el tema de lo que es el monitoreo de azufre en línea, vamos a ver justamente por qué, cuáles son las razones por las que se ha vuelto importante en tener un resultado rápido y preciso en lo que es la medición de este parámetro en procesos, por ejemplo, ligados a lo que es oil and gas. Nuestros clientes están interesados en mejorar sus márgenes de ganancia ahora que el tema económico está tan impactado a nivel global y sobre todo ahora que las legislaciones son tan fuertes, son tan estrictas, se tiene que cumplir con las normativas ambientales y regulatorias de cada país. Entonces, nuestros clientes se ven en la necesidad de adquirir tecnología que les permita cada vez ser más eficientes para poder cumplir con estas normas y a la vez mejorar sus procesos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que existen muchas regulaciones regionales que están cambiando. Ustedes saben que a nivel global ahora hay países que piden niveles de azufre muy bajos, cerca de los 10 ppm, incluso valores menores. Y existen países, obviamente, que tienen una legislación un poquito más laxa, en donde permiten quizás concentraciones mayores. Pero la tendencia es ahora cada vez a reducir más la concentración del azufre presente en los combustibles. Incluso nuestros países en Latinoamérica, como Chile, Colombia, nosotros directamente acá en Perú, estamos tratando de llegar a niveles cerca de los 10 ppm. Para eso se necesita una medición inmediata y continua de los resultados. Los clientes buscan tomar decisiones inmediatas.
no necesariamente esperar un resultado de laboratorio para tomar una decisión importante que puede significar reducción de costos o evitar que justamente se contamine un material importante. Eh, Al poder controlar directamente en tiempo real las concentraciones de azufre, también los gastos que se van a incurrir van a ser solamente lo justo y necesario. No se va a tener que sobreinvertir en la remoción de azufre si nosotros sabemos a ciencia cierta cuál es la concentración de este componente en un determinado producto o materia prima. Eso reduce los costos laborales de inversión de las empresas y evitamos que nuestro producto salga de las especificaciones que requieren nuestros clientes. Entonces, es necesario utilizar un equipo, en primer lugar, que esté bajo cierto estándar de trabajo, que utilice una metodología conocida y que se correlacione justamente con los métodos ya probados, por ejemplo, por las CTMs o por las ISOs. Necesitamos un equipo que si va a trabajar 24/7 pueda justamente eh, evitar que se tenga que invertir mucho tiempo, mucho material en mantenimientos, que no necesite tantos consumibles, que no necesite de una persona dedicada justamente a la operación del equipo en todo momento. Tiene que ser de fácil operación, de operación intuitiva y que nos dé data en tiempo real. Ahora, ¿cuáles son los productos con azufre en lo que son combustibles? ¿No? Tenemos los tioles, tiofenos, los sulfuros orgánicos, los disulfuros. Entonces, las empresas, las refinerías invierten mucho dinero para tener estas plantas de hidrodesulfurización para reducir los niveles de azufre y que lleguemos a cumplir las normativas ambientales o las normativas regulatorias de cada país. Esto implica un gasto muy importante, digamos, de inversión inicial y de operación, de mantenimiento, que tiene que ser asumido por estas empresas. Estos son los compuestos sulfurados más comunes, ¿no? Bueno, acá por ejemplo no aparece el H2S, el COS, que también son, digamos, los compuestos más comunes que se pueden encontrar, pero estos también son importantes. Todos estos compuestos en su conjunto hacen lo que es el azufre total que se puede encontrar en un combustible. Ahora, ¿cuáles son los métodos que existen actualmente para medir azufre? Los más conocidos son los métodos STM, el 5453, que utiliza la fluorescencia ultravioleta, el 6313, que utiliza la colorimetría del acetato de plomo, 2622, que utiliza la fluorescencia por rayos X, y el 7041, que utiliza la cromatografía de gases. Entonces, existen ya estudios que han demostrado cuáles de estas tecnologías son ideales para ciertos niveles o ciertas concentraciones de azufre y en ciertas condiciones. Por ejemplo, hay un reporte de la STM del año 2000 en donde comparan la tecnología de XRF y fluorescencia UV. Las dos tecnologías para el rango de 150 a 500 ppm de azufre trabajan muy bien, pero cuando vamos reduciendo esos niveles, cuando ya nos estamos acercando a los niveles más bajos, se demuestra que la metodología de fluorescencia UV nos da data de mejor calidad cuando trabajamos con valores menores a los 50 ppm. Otro estudio similar hecho por una entidad europea también comparó varios métodos y encontró que igualmente el ACTM 5453, ¿no? Que es prácticamente el ISO 20846, es el único método adecuado para determinar azufre
en concentraciones menores a 10 ppm. Es así que nosotros como Thermo Fisher vemos aquí una oportunidad de desarrollar un equipo que pueda medir azufre en tiempo real, debido a que las regulaciones iban aumentando, cada vez se estaban haciendo más estrictas, y nosotros ya contábamos con la experiencia de desarrollar equipos que utilizaban esta tecnología de fluorescencia ultravioleta para medición, por ejemplo, del SO2 ambiental. Thermo Fisher tiene más de 30 años de experiencia elaborando analizadores de gases ambientales que utilizan esta tecnología, este principio, para determinar el SO2 en medio ambiente. Es así que entramos en el desarrollo de un sistema para la industria y que lo llamamos SOLA, de Sulfur Online Analyzer. Creamos el primer equipo en el año 99, justamente para poder cubrir esa demanda global de monitorear azufre en diésel, en gasolina, en otros productos, considerándose que se estaban pidiendo cada vez niveles más bajos de las concentraciones de este componente. En unos cuantos años tuvimos que hacer todo un desarrollo considerando toda la experiencia que teníamos, y es así que nace el SOLA 2, la siguiente versión en el 2003, y que se convirtió prácticamente en el equipo más vendido para medir azufre a nivel global. En los siguientes 15 años se deben haber vendido unos 1.600 unidades alrededor del mundo. Se volvió prácticamente el gold estándar para medir azufre en tiempo real en la mayoría de refinerías en el mundo. Como pueden ver ahí, luego empezamos a desarrollar un sistema para medir valores incluso aún más bajos. Le llamamos el SOLA 2 para trazas, que lo creamos en el 2004 para medir ya niveles de ppbs. Luego, pensando en las nuevas regulaciones que estaba lanzando la EPA en Estados Unidos, creamos el SOLA 2 para flares. Y en el 2018 ya lanzamos la nueva versión, un equipo que se basa en toda la experiencia que obtuvimos con el SOLA 2, pero con electrónica y un diseño mejorado, ¿no? Que ha permitido justamente que ahora podamos ofertar uno de los mejores equipos a nivel global para esta aplicación. Entonces, pueden ver aquí en esta diapositiva ya nuestro equipo, el SOLA IQ, que es nuestro analizador que tenemos en línea para justamente analizar azufre en tiempo real, pero que tiene, como pudieron haber, como escucharon, toda una historia detrás. Ya tenemos más de 20 años en el desarrollo de estas tecnologías, y esa experiencia nos ha permitido, digamos, desarrollar la última versión y la que actualmente estamos comercializando. Es la tercera generación de más de 1.600 equipos ya instalados. Es un equipo que se correlaciona con la ASTM 5453 y el ISO 28446. Como van a ver más adelante, los resultados son muy equivalentes a los que se obtienen en equipos de laboratorio. Es un equipo que ha sido desarrollado para una rutina de mantenimiento muy sencilla. El costo de mantenimiento, de repuestos, yo diría que está alrededor dentro del 2 al 5% anual del costo del equipo inicial. Entonces es un costo bastante bajo de operación y de mantenimiento. Y lo interesante también es que utilizamos la misma tecnología para todas nuestras aplicaciones de muestras líquidas como también de vapor. Nosotros, este mismo equipo puede, por ejemplo, analizar azufre en gas natural y en otro tipo de matrices gaseosas, por ejemplo. El diseño del equipo genera beneficios para nuestros clientes. No se necesita un carrier, es decir, no se necesita hidrógeno, no se necesita oxígeno, solamente necesitamos
área de instrumentación para transportar la muestra hasta dentro, bueno, todo lo que es el sistema de combustión y de análisis del equipo. El diseño es muy sencillo, es muy fácil de instalar y de poner en marcha una vez que todas las condiciones que nosotros les pedimos a nuestros clientes se dan. Es así que, que el comisionamiento actual que tenemos para instalar nuestros equipos es de 2 a 3 días. Si todas las condiciones que nosotros le pedimos a nuestros clientes se cumplen, en 2 o 3 días ya tenemos el equipo funcionando sin ningún problema. Y lo que nos respalda es que tenemos mucha experiencia en campo. Tenemos más de 30 años de experiencia en servicio de ese tipo de tecnología y, como pueden ver, más de 20 años en el diseño de este equipo en particular. Esto nos ha permitido crear un sistema, un instrumento cuyo costo de operación es bastante bajo. Las ventajas visuales, las que se pueden ver inmediatamente comparando a los sistemas anteriores, es que ahora cuentan con una pantalla táctil, una pantalla de 7 pulgadas a colores, y un menú muy amigable, muy intuitivo, que permite al cliente entrar a a todos los features, a todas las características que tiene el equipo, ¿no? Uno puede ver el menú de calibración, el menú de ver la data, el health checks, puede analizar data histórica, puede ver cuáles son las tendencias de diagnóstico del equipo, puede analizar algunos otros parámetros. En verdad es muy sencillo de manejar. Y como pueden ver en la imagen de la derecha, hemos cambiado un poco el diseño de tal manera que el mantenimiento es súper más sencillo. Acceder a las partes, a los componentes principales del equipo también es más fácil. Y hemos diseñado el equipo para cuando se tenga que cambiar un componente principal, un componente que quizá por ahí se tiene que hacer un cambio a los 4 o 5 años, este sea pues lo más rápido posible para que el equipo no esté de baja mucho tiempo. Los rangos de medición pueden ser incluso desde los 2 ppm hasta el 100%. Tenemos algunas configuraciones que permiten tener límites de detección tan bajos como 25 ppb. Como les comenté, el equipo cuenta con una pantalla táctil intuitiva. No se necesita oxígeno, así se eliminan los riesgos de utilizar este combustible en el proceso. La operación es semicontinua y cualquier cambio en la concentración de azufre se ve en cada ciclo de inyección de muestra. Se puede hacer una compensación de densidad en las mediciones de manera automática. El acceso para el mantenimiento permite que el equipo esté prácticamente el 99% del tiempo operando, y tiene un sistema de control de la intensidad de la luz ultravioleta que es generada por una lámpara que cuenta el equipo, que asegura que la calibración se mantiene estable por un largo periodo de tiempo. Entonces no es tan necesario hacer calibraciones seguidas del equipo. Otras ventajas, por ejemplo, en la parte de mantenimiento, es que hemos puesto lo que es el pirolizador en la puerta del horno. Entonces, acceder al pirolizador, hacer los cambios, hacer algún reemplazo de este componente es mucho más sencillo y reduce los riesgos de, por ejemplo, quemarse o tener algún accidente. Este sistema, este pirolizador, este componente, es un sistema robusto que puede cambiarse, como ven, en minutos, y el tiempo de vida del mismo es bastante amplio, ¿no? Estamos hablando de 5 años con un uso de 24/7. Y el equipo cuenta con varias entradas y salidas digitales y análogas, así como las opciones de comunicación industrial como el Modbus o comunicación por Ethernet. Aquí entonces podemos ver ya un diagrama simplificado de cómo opera el equipo. El equipo cuenta con 4 componentes principales.
una válvula de inyección, una cámara de mezclado, el pirolizador y el sistema de detección PVF. La válvula de inyección lo que va a hacer justamente es tomar la muestra. Cuando hablamos de muestras líquidas, solo necesitamos un microlitro de muestra, y para muestras gaseosas entre 0,1 y 1 cm3. La válvula de inyección lo que hace es entonces ingresar la muestra hacia la cámara de mezclado. Se va a necesitar obviamente el gas de instrumentación, como les comenté, como un carrier. Esto al final se va a mezclar con la muestra, se va a ver en la cámara de mezclado, se va a asegurar de que esa muestra líquida, por ejemplo, pasa a estado gaseoso, y luego entra al pirolizador, en donde todos los componentes que entraron van a hacer combustión completa, pues esto opera a 1100 grados centígrados. Entonces todos los componentes al final van a convertirse en CO2, H2O y SO2. Luego todos esos componentes van a ingresar al detector PVF y vamos a poder, midiendo el SO2, determinar la concentración de azufre total que había en esa muestra. ¿Cuál es la teoría de aplicación? Es que la concentración de SO2 es directamente proporcional al azufre total. La química detrás del principio de operación es bastante sencilla. Lo que nosotros vamos a tener en el equipo, en el sistema de detección, es una lámpara UV, que lo que va a emitir justamente luz en esta longitud de onda, que va a excitar a las moléculas de SO2 presentes en la cámara una vez que ya pasaron por el sistema de pirolización. Estas moléculas de SO2 se van a excitar y rápidamente van a decaer a un sistema de energía más bajo, emitiendo fluorescencia. Lo que va a detectar el equipo es esta fluorescencia, que es directamente proporcional entonces a la concentración de CO2. Entre más fluorescencia podamos detectar, mayor concentración de CO2 presente y mayor concentración de azufre total. Aquí en este diagrama se puede ver con más detalle cómo entonces la muestra entra a través de la válvula de inyección, pasa por la cámara de mezclado, por el horno de pirolización. Ya todos esos componentes convertidos en SO2, en CO2 y agua, pasan al sistema de detección de PVF, pasan a la cámara y las moléculas de SO2 van a ser excitadas por la luz ultravioleta, que es emitida por la lámpara UV que está dentro del equipo. Nosotros nos vamos a asegurar que con este juego de espejos solamente luz UV que excita el SO2 llegue a la cámara de reacción. Luego estas moléculas de CO2 van a emitir fluorescencia que va a ser detectada por un tubo fotomultiplicador. Aquí también tenemos otro componente importante que es un fotodetector, que lo que va a hacer es hacer un screening, va a estar siempre monitoreando que la intensidad de luz que esté llegando aquí sea constante. Y eso es una manera de hacer un feedback del funcionamiento de la lámpara. A través de este fotodetector, de este sistema de feedback que tenemos para controlar la lámpara, nosotros vamos a poder detectar algún problema que pueda ocurrir en el tema de combustión del equipo y vamos a poder tomar acciones rápidas. También así vamos a poder saber si esa lámpara ya necesita un cambio y así podemos tomar medidas rápidas y hacer el mantenimiento adecuado en un tiempo bastante preciso. Más adelante voy a andar un poquito más sobre este. El equipo solamente necesita la calibración en 2 puntos. Es una calibración lineal. Usualmente lo que vamos a necesitar es hacer serial, es decir, pasar aire cero para lo que es el aire de instrumentación para lo que es el valor cero, y tener un estándar con una concentración conocida para nuestro rango alto. Con esos 2 puntos podemos calibrar el equipo
y así vamos a tener la seguridad de que el equipo está funcionando correctamente. Por ejemplo, aquí podemos ver una gráfica en donde se evalúa la linealidad de las mediciones. Aquí lo que se ha hecho es analizar dos combustibles, isoctano y diésel, en donde se les ha agregado una concentración conocida de tiofeno en cada uno de estos combustibles. Entonces, como pueden ver, por ejemplo, para tiofeno en isoctano, en un rango de entre 5 a 100 ppm, tenemos una linealidad tenemos una lectura muy precisa con un R cuadrado cerca a 1, y para isoctano en diésel, también en el mismo rango, en un rango de 2.24 a 100 ppm también, tenemos valores muy precisos con un R cuadrado prácticamente igual a 1. La precisión que tiene el equipo también es muy buena. Como pueden ver, aquí tenemos tenemos gasolina de California y un diésel de Japón, con una media de la concentración de azufre de 4.01 ppm y de 21.59 respectivamente. Estamos hablando de más de 800 puntos de data que se colectaron para hacer este estudio, y como pueden ver, la media, la mediana y la moda prácticamente están en los mismos valores. La desviación estándar también está en 0.12 para la gasolina y 0.10 para lo que es diésel, para 14 horas de análisis para la gasolina y 16 horas para lo que fue diésel. La performance del equipo también es muy buena. Aquí tenemos una tabla en donde pueden ver la media que se obtuvo en un ensayo de 30 días de análisis para diésel y de 7 días para la gasolina. Tenemos que la desviación estándar para ambos es bastante buena, y esto permite decir con seguridad que la performance del equipo, que su desempeño va a permitir maximizar y operar el proceso al límite. ¿Qué significa eso? Que para tomar medidas correctivas lo vamos a poder hacer con lo justo y necesario. No vamos a tener que invertir más dinero del que se necesita, o tener o tomar decisiones rápidas que eviten justamente que se hagan gastos innecesarios o una inversión mayor. Y sobre todo, siempre cumpliendo con la legislación o con la normativa vigente. Aquí en esta tabla podemos ver la precisión del equipo comparado con un analizador o con un equipo de laboratorio. En la primera tabla pueden ver la comparación de los resultados de un analizador en línea con un instrumento ACTM 5453. Como pueden ver, son 5 muestras que prácticamente tienen los mismos resultados. Y también podemos ver en la segunda tabla los valores de lo que se obtiene en el Solar para diésel comparados con un equipo de laboratorio que utiliza la tecnología de la colorimetría por acetato de plomo. Entonces, los resultados del equipo, los resultados que se obtienen con nuestro equipo en línea son prácticamente similares a lo que se obtiene en el laboratorio. El tiempo de respuesta también es, digamos, una de las principales características que necesitamos en este equipo. Lo que estamos buscando es tomar decisiones rápidas. Entonces, ante un incremento o una disminución de las concentraciones de azufre, nosotros podemos tener ya un resultado bastante rápido, entre los 50, 100 y 240 segundos de manera de promedio. Es decir, en 4 minutos ya podemos saber exactamente cuál es el valor al que se incrementó o decreció o disminuyó la concentración de azufre. Pero ya en 50 segundos ya podemos ver la tendencia al alza o a la baja de justamente esa concentración.
Y esto tanto para diésel como para gasolina. El mantenimiento es bastante sencillo, es un instrumento que ha sido diseñado para ser robusto, para trabajar continuamente 24/7 de manera ininterrumpida, por lo que nosotros solamente sugerimos hacer un mantenimiento cada 6 meses, hacer algunas reemplazos de algunas válvulas, algunos O-rings. Ya al año pedimos que se hagan a ciertos otros, digamos, reemplazar otros componentes, así como hacer algunas pruebas. Y cada 18 meses ya hay que reemplazar algunos otros componentes, algunos filtros, algunos tubos de reacción, hacer algunas pruebas de leaks, ¿no? de fugas. Pero como pueden ver, estamos hablando de un mantenimiento o de una para el equipo cada 6 meses. Y estamos hablando de mantenimientos que suelen tomar si todo está bien con el equipo, un par de horas. Y si por ahí hay un tema correctivo, yo he visto que entre 1 y 2 días se puede reparar rápidamente el equipo. Como pueden ver, entonces el diseño también permite un mantenimiento rápido, el acceder a la válvula de inyección, al pirolizador y a todo el sistema de espectrometría, al sistema de detección. Es bastante sencillo, muy fácil de acceder a todos estos componentes. Y nosotros les vamos a entregar a todos nuestros clientes siempre la lista detallada de cuáles son los componentes y los repuestos que se van a necesitar cambiar al año, a los 2 años, ¿no? Entonces, esto está disponible desde el inicio, desde la compra de un equipo. Usualmente nosotros incluimos uno de estos kits para que el cliente tenga la seguridad de que el equipo va a estar trabajando por lo menos 2 años sin ningún tipo de paro. Otro tema importante que sí tengo que resaltar es el sistema de acondicionamiento. El equipo necesita que la muestra ingrese a cierta presión, a cierta temperatura y lo más libre de partículas que se pueda. Entonces, la única manera de lograr eso es a través de un sistema de acondicionamiento de muestra. Este sistema necesita una sonda que tome la muestra de la tubería, del pipeline, digamos, desde la parte más central posible para evitar que por ahí absorba algún depósito que esté en las paredes de la tubería. La sonda luego pasa la muestra al sistema de acondicionamiento y después nos asegura que la muestra llegue al equipo de la manera más limpia posible, ¿no? Entonces, esto es necesario para regular la presión, la temperatura, como les dije, eliminar prácticamente todas las partículas y la mayor cantidad de agua posible de la muestra, y sobre todo mantener la muestra en una sola fase y lo más limpia posible para no dañar el equipo. Más abajo en la tabla pueden ver cuáles son lo que requerimos para ciertas muestras, ¿no? Ahora, ¿qué puede ir mal? ¿Qué puede salir mal? Es justamente cuando tratamos o trabajamos con analizadores en línea. La mayoría de tecnologías lo que van a necesitar es que se haga una combustión de la muestra. Entonces, si hay un mal control del proceso de combustión, podemos contaminar al detector, podemos de alguna manera generar daño al equipo. Podemos generar algún daño al equipo que lo que va a hacer es, pues, va a significar costos altos de reemplazo de componentes esenciales. No va a tomar tiempo, una baja significativa de 1 o 3 días. Vamos a tener que invertir algunos componentes que son costosos. Entonces, estas son las causas de una combustión, digamos, que pueda estar o que pueda estar fallando. Puede ser que la fuente del aire de instrumentación no sea el adecuado o que tenga alguna impureza
la válvula de inyección tenga alguna fuga o que simplemente las termocupas o los elementos de calentamiento del horno del depiriolizador no estén funcionando correctamente. Entonces, nosotros, el equipo tiene todo un sistema de detección de cómo está trabajando la combustión. Y todo eso, como les mencionaba, utilizamos al fotodetector que está en el sistema de detección PDF como un indicador de la integridad de la combustión. Si nosotros vemos que la intensidad de luz en este fotodetector baja, es porque la combustión no se está dando completamente y hay algún contaminante. El fotodetector le va a decir al equipo prácticamente de que hay un problema con la combustión. Entonces, lo que va a hacer el equipo es generar una alarma que va a hacer que automáticamente el equipo deje de inyectar muestra, o sea, que la válvula de inyección se cierre prácticamente, deje de inyectar muestra y solamente va a pasar aire. Entonces así rápidamente con el aire eliminamos cualquier contaminante que se haya formado durante una mala combustión y también evitamos de que esos contaminantes puedan dañar al equipo. Este sistema es súper importante porque así nos aseguramos no, no dañar al equipo y tener que reemplazar algún componente súper caro, que el equipo esté trabajando la mayoría del tiempo y sobre todo pues que así también nos evitamos pues que tengamos que estar haciendo algún tipo de mantenimiento correctivo, ¿no? Y bueno, ya como último eran algunas aplicaciones, pero sobre todo la aplicación principal es justamente en lo que es blending, en lo que es conocer la concentración de azufre en los componentes y en el producto de refinación, ¿no? Esa es la aplicación principal. Tenemos algunas otras aplicaciones, como por ejemplo medir azufre en flares, pero digamos, ahorita quizá esta exposición lo más interesante es justamente medir la concentración de azufre en entes y en el producto de refinación. Un rango bastante amplio de concentración de azufre. Entonces puede tener valores, quizá en ciertos momentos valores bajos, en ciertos momentos valores altos. Nosotros podemos configurar nuestro equipo en un rango dual. Si sabemos que nuestra muestra va a trabajar en rangos bajos de concentración o va a estar en rangos bajos de concentración y que en algún momento puede estar en rangos altos. Entonces nosotros le llamamos eso la capacidad rango dual. Lo único que tendríamos que hacer es tener, obviamente, un estándar de calibración para el rango bajo, uno para el rango alto, pero ya el equipo viene configurado de fábrica para poder eh, pasar de un rango a otro de manera automática. Pero obviamente nosotros necesitamos ese feedback del equipo. Nosotros siempre vamos a pedir que el cliente nos diga cuál es la concentración de azufre promedio que tiene para una determinada línea que quiera analizar. Entonces, por eso el rango es bastante amplio dependiendo de la aplicación. Como les digo, podemos trabajar en rangos bajos de 0 a 5 ppm hasta un rango de 0 a 100% en el rango alto. Ahora, tenemos la solución del equipo de trazas que trabajamos de 0 a 2 ppm. Ya es otra aplicación, pero que también tenemos disponible. Tenemos la pregunta de Cristian. Pregunta, ¿qué ventajas existe dentro de esta, qué ventajas existe de esta solución en lugar que una solución convencional de laboratorio? La rapidez en la toma de decisiones. Aquí con este equipo vas a poder tener datos en tiempo real. No tienes que esperar a que el laboratorio te diga cuál es la concentración de azufre de la muestra que se tomó de ese componente que estás analizando. Desde que tomas la muestra, la llevas al laboratorio y das el resultado, puede pasar mucho tiempo y las medidas correctivas que se tenían que tomar en ese instante no se toman y obtienes un producto o contaminas tu producto, tienes un producto fuera de especificación,
que no cumple con la regulación y simplemente tienes que invertir mucho dinero para sacarlo, para no dejar que ese producto salga al mercado o invertir para poder eh, llevar nuevamente a ese producto a la especificación que necesitamos, ¿no? Entonces, con un equipo de laboratorio no podemos tomar ese tipo de decisiones rápidamente. Con los equipos en línea sí podemos hacer. Eh, ¿Contesto la pregunta de Juan Carlos o tú la lees? Sí, a ver, No sé si ¿cuáles toda la pueden serían ver. los tiempos de medición para alcanzar resultados similares a los de laboratorio? Lo que pasa es que el equipo, una vez que tú lo calibras y que estás trabajando, tú puedes prácticamente siempre el equipo te está dando valores dentro del rango que tú estás, a lo que lo has calibrado y siempre en teoría debería darte valores muy similares a lo del laboratorio. Tú puedes hacer pruebas, obviamente, comparándolo con algún equipo de laboratorio y tú puedes setear, digamos, el tiempo que tenemos de análisis y de operación constante, pero nosotros estamos en Thermo Fisher de que si el equipo se calibra en el tiempo adecuado, los resultados que vas a obtener prácticamente se van a correlacionar muy bien con cualquier equipo de laboratorio eh, que esté trabajando bajo alguna norma conocida. No es como que ningún tiempo, sino es cómo seteamos el equipo inicialmente. Bueno, creo que no tenemos más consultas o alguien desea escribir alguna consulta. Tenemos una consulta del señor Javier. ¿Cada qué tiempo toma la muestra para analizar? Eh, ya más o menos estamos hablando, eh, creo que son minutos, son 2 o 3 minutos lo que suele tomar para analizar una muestra. No se necesita preparar la muestra. Sí, el equipo para condicionar la muestra sí es adicional, no lo vendemos. Nuestro integrador o a veces el mismo cliente se encarga de utilizar los sistemas de acondicionamiento o de diseñar el sistema de acondicionamiento. Nosotros en nuestra propuesta técnica les vamos a dar en detalle, en nuestra cotización, les vamos a explicar con detalle qué es lo que necesitamos para la muestra que nos dice el cliente. Nosotros usualmente para hacer una cotización le vamos a... Sí, como decía, ¿no? El sistema necesita un acondicionamiento de muestra. Entonces, nosotros para poder cotizar inicialmente les vamos a enviar una ficha que tiene que ser llenada por el cliente. Con esa información, nosotros enviamos la cotización y enviamos en detalle eh, cuáles son las características de la muestra o cuáles son las características que necesitamos para que esa muestra pase al equipo. Características de presión, de temperatura y de penetración particulada. Entonces, con esa información, la empresa integradora o la empresa de ingeniería o el mismo cliente final desarrolla el sistema de acondicionamiento. Y con eso nosotros ya podemos asegurar que el equipo está listo para ser instalado, aseguramos que la muestra esté llegando en esas condiciones, instalamos el equipo y empezamos las pruebas de, digamos, la instalación y pruebas de operación. Pero sí es importante que el cliente esté claro de que nosotros como Thermo Fisher no brindamos acondicionamiento. Bien, queremos comentarles que es por ello que JS Industrial se ha unido con Thermo Fisher para poder brindarles la solución, ya que nosotros podemos atender el sistema de acondicionamiento. Continuamos con las consultas. Juan Carlos Carrillo nos Exactamente. pregunta, ¿cuántas líneas de procesos pueden ser conectadas o analizadas por el equipo? Como máximo 4 líneas. Tenemos una consulta más de Javier Salmón. Para análisis de azufre en gas GLP o GNL, ¿es el mismo equipo? Es el mismo equipo, pero está configurado para gases. Cuando se envía, digamos, la propuesta a nuestra área técnica para hacer la cotización, van a poner
ejemplo, equipo SolarIQ for Liquids, si es, digamos, una aplicación para líquidos, ¿no? Para gasolina, diésel. Para gases es SolarIQ for Gas. Entonces, la configuración cambia, no es en sí no es el mismo equipo, pero es el mismo principio. Pero sí es una configuración diferente cuando es gas, cuando es líquido, cuando es trazas, cuando es flares. Cada una es una configuración en particular. Sí, o sea, usualmente es un shelter de instrumentación. También, obviamente, para que tengan esto en cuenta, el equipo puede venir, digamos, designado para determinadas áreas digamos, por ejemplo, puede ser clase 1, clase 2, ¿no? De división 1, todo, digamos, todo lo que requiere el cliente, ¿no? Entonces, pero usualmente si el equipo va en un shelter. Así que si el cliente lo tiene, genial, ahí lo instalamos. Si no, hay que de alguna manera acondicionar un shelter para el equipo, ¿no? Tiene que estar protegido del medio ambiente. No, por eso si se necesita cierta clasificación, también lo tenemos disponible. Bien, entonces No Julio, necesariamente tiene que estar en un área desclasificada. agradecerte por tu presentación y tu valioso aporte el día de hoy. De igual manera, agradecerle a todos por haberse conectado a nuestro webinar. Hemos aprendido el día de hoy sobre los beneficios y aplicaciones de SolarIQ para medición de azufre en línea. Espero que este seminario haya sido de su agrado y haber respondido a todas sus inquietudes. Para los que estén interesados en poder agendar una visita a través del chat, vamos a estar enviando un formulario en el que van a poder llenar todos sus datos y podamos agendar una visita junto con Julio, que es representante regional de la marca Thermo Fisher. Bueno, Jocelyn, muchas gracias a todos, de verdad, por su tiempo y yo encantado de poder visitar presencialmente alguna persona, algún cliente que esté interesado. También podemos agendar siempre por ahí alguna presentación con algún especialista de la marca, en el equipo en sí. Les cuento un poquito, el equipo se fabrica en Reino Unido, entonces tenemos ahí todos nuestros especialistas que nos pueden ayudar. También tenemos personal en Estados Unidos y obviamente nosotros estamos acá para apoyarlos conjunto con JS ante cualquier inquietud que puedan tener sobre el equipo y podamos ahondar un poco más sobre el mismo. Listo, muchas gracias Julio. Nos vemos en el próximo webinar.